Sabes, he dedicado mi vida entera a desentrañar los misterios de la conciencia humana. Y si hay algo que he aprendido después de tantos años de investigación, de viajes a comunidades indígenas, de experimentar estados alterados de conciencia y de sumergirme en las profundidades de la mente, es que la mayoría de las personas están viviendo apenas una fracción de lo que realmente son capaces de experimentar. Vivimos dormidos, incluso cuando creemos estar despiertos. Y lo más fascinante, lo que me ha mantenido desvelado durante incontables noches, es que existe un momento específico del día, un umbral sagrado entre la vigilia y el sueño, donde podemos acceder a capacidades extraordinarias de nuestra conciencia que permanecen ocultas el resto del tiempo. Durante años viajé por comunidades remotas en México, conviviendo con chamanes, curanderos y personas que habían desarrollado habilidades que la ciencia occidental consideraba imposibles. Y algo que me llamó poderosamente la atención es que muchos de ellos no meditaban en el sentido tradicional que conocemos. No pasaban horas sentados en posición de loto repitiendo mantras. Lo que hacían era algo distinto, algo que ocurría precisamente en ese momento liminal antes de dormir, cuando la conciencia está más maleable, más receptiva, más conectada con lo que yo llamo la matriz sintérgica del universo. Verás, durante mis investigaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde dirigí el laboratorio de psicofisiología, llegué a una conclusión que transformó por completo mi comprensión de la realidad. La conciencia no es algo que está contenido dentro de tu cerebro. Tu cerebro no genera conciencia como una máquina produce un producto, no. El cerebro es más bien un receptor, un decodificador de algo mucho más vasto que nos rodea y nos atraviesa constantemente. Y ese momento antes de dormir, cuando las ondas cerebrales comienzan a descender desde el estado beta de la vigilia hacia el estado teta del sueño profundo, es cuando ese receptor se sintoniza con frecuencias que normalmente no podemos percibir. Piénsalo de esta manera. Imagina que tu mente ordinaria, la que usas para conducir al trabajo, para pagar las cuentas, para preocuparte por el futuro, es como una radio sintonizada en una sola estación. Esa estación transmite la realidad consensual, lo que todos acordamos llamar el mundo real, pero hay miles, millones de otras estaciones transmitiendo simultáneamente información, patrones, conexiones que existen en lo que he llamado la látice, la red neuronal del espacio mismo. Y justo antes de dormir, esa radio que eres tú puede cambiar de estación, puede sintonizar frecuencias que durante el día permanecen inaccesibles debido al ruido constante de tus pensamientos y preocupaciones. Antes de continuar, quiero pedirte algo que para mí es muy importante. Si lo que estoy compartiendo contigo resuena en algún lugar profundo de tu ser, si sientes que estas palabras están tocando algo verdadero en ti, me gustaría que te suscribieras a este canal. Pero más que eso, me gustaría que comentaras qué es lo que estás sintiendo en este preciso momento mientras me escuchas. ¿Hay algo que se está moviendo dentro de ti? ¿Alguna sensación, algún reconocimiento, quizás una curiosidad o incluso escepticismo? Compártelo. Porque verás, la conciencia se expande cuando la compartimos, cuando creamos estos campos de resonancia entre mentes. Y también, si puedes, deja tu like. No es vanidad. Es que cada interacción ayuda a que este conocimiento llegue a más personas que lo necesitan, a más almas que están buscando respuestas en medio de la oscuridad de la confusión existencial de nuestros tiempos. Ahora bien, déjame explicarte algo fundamental sobre lo que he descubierto. La teoría sintérgica que desarrollé durante décadas de investigación propone que existe una estructura fundamental en el universo, una geometría del espacio mismo, que no es vacía, sino que está repleta de información. Esta estructura, que llamo la látice o rejilla, es como una red neuronal cósmica. Cada punto en el espacio está conectado con todos los demás puntos, de manera similar a como las neuronas en tu cerebro están interconectadas. Y tu conciencia, cuando está en el estado adecuado, puede acceder a esta red, puede leer,
información que no proviene de tus 5 sentidos ordinarios, sino de esta matriz de conexión universal. Los chamanes con los que trabajé, especialmente doña Pachita, aquella extraordinaria curandera que pude estudiar y con quien compartí experiencias que desafiaron todo lo que había aprendido en mis años de formación académica, me enseñó que la conciencia puede expandirse o contraerse. Cuando estamos tensos, preocupados, llenos de miedo o ansiedad, nuestra conciencia se contrae, se vuelve densa, rígida, limitada. Pero cuando nos relajamos, cuando entramos en estados de apertura y receptividad, la conciencia se expande. Y es en esa expansión donde ocurre la magia, donde lo imposible se vuelve posible. Entonces, ¿qué es lo que realmente hacían estos maestros de la conciencia que yo estudié? ¿Qué es esa práctica antes de dormir que puede transformar tu vida de maneras que aún no puedes imaginar? Permíteme compartirlo contigo con toda la claridad que pueda, porque esto no es teoría abstracta, es algo práctico, algo que puedes comenzar a hacer esta misma noche. Lo primero que descubrí es que el momento justo antes de dormir es cuando tu mente consciente, ese guardián rígido que filtra y limita tu experiencia, comienza a relajar su control. Las puertas entre tu mente consciente y tu mente subconsciente se abren. Y tu mente subconsciente, esa vasta región de tu ser que contiene todo lo que has olvidado, todo lo que has reprimido, pero también todo tu potencial sin desarrollar, se vuelve accesible. Es como si durante el día vivieras en la sala de una casa enorme y justo antes de dormir, las puertas a todas las demás habitaciones comenzaran a abrirse. Los maestros que conocí no desperdiciaban este momento sagrado. No se dejaban arrastrar pasivamente hacia el sueño mientras pensaban en sus problemas o miraban la televisión. No utilizaban este umbral conscientemente, intencionalmente, como un portal hacia dimensiones de su ser que permanecían cerradas durante las horas ordinarias. La práctica, en su esencia más simple, consiste en lo siguiente. Cuando te acuestas, cuando apagas la luz y cierras los ojos, en lugar de dejar que tu mente divague sin rumbo o se sumerja inmediatamente en la inconsciencia del sueño, te detienes en ese umbral, te quedas conscientemente presente en ese espacio liminal y allí, en ese estado especial, realizas lo que yo llamo la programación sintérgica de tu campo de conciencia. Verás, durante mis años de investigación sobre la percepción, descubrí algo que la neurociencia ortodoxa apenas está comenzando a reconocer. Tu cerebro no distingue entre una experiencia vividamente imaginada y una experiencia real. Cuando imaginas algo con suficiente intensidad, con suficiente detalle sensorial, tu cerebro genera los mismos patrones neurales que generaría si estuvieras viviendo esa experiencia en la realidad física. Esto no es fantasía. Lo medimos con electroencefalogramas, con equipos sofisticados. Es un hecho científico. Ahora bien, combina esto con lo que te dije sobre ese momento antes de dormir. Tienes ahí un estado cerebral donde las ondas cerebrales están disminuyendo hacia el rango teta, donde la resistencia de tu mente consciente está en su punto más bajo, donde tu subconsciente es más receptivo, más maleable. Si en ese momento preciso comienzas a visualizar con intensidad, con emoción, con todos tus sentidos internos activados, lo que deseas manifestar en tu vida, estás literalmente reprogramando la estructura de tu campo de conciencia. Pero hay que hacerlo correctamente. No es simplemente soñar despierto. Los maestros con los que aprendí me enseñaron que requiere de cierta técnica, de cierta comprensión. Primero, debes aquietar tu cuerpo completamente. La mayoría de las personas no se dan cuenta de cuánta tensión cargan en sus músculos, incluso cuando piensan que están relajadas. Debes hacer un escaneo consciente de tu cuerpo, comenzando por los dedos de los pies y subiendo lentamente, identificando cada área de tensión y liberándola intencionalmente. Este proceso de relajación física no es un mero preliminar, es esencial. Porque verás, en la teoría sintérgica postulo que la conciencia y la materia no son dos cosas separadas. Son aspectos
de una misma realidad fundamental. Tu cuerpo físico es una manifestación de tu conciencia tanto como tu mente lo es. Cuando liberas la tensión física, simultáneamente estás liberando tensión en tu campo energético, en lo que algunas tradiciones llaman tu cuerpo astral o cuerpo sutil. Estás creando las condiciones para que la energía, la información pueda fluir libremente. Una vez que tu cuerpo está profundamente relajado, el siguiente paso es aquietar tu mente. Pero no de la manera que te han enseñado en muchos cursos de meditación, donde intentas suprimir los pensamientos, donde luchas contra el parloteo mental. Eso solo crea más tensión, más resistencia. Lo que yo aprendí de los chamanes es algo diferente. Ellos observan sus pensamientos como quien observa nubes pasando por el cielo. No se identifican con ellos, no los juzgan como buenos o malos. Simplemente los ven pasar y al hacer esto, sin esfuerzo, sin lucha, los pensamientos comienzan a espaciarse, a volverse más lentos, más tenues, hasta que eventualmente hay espacios de quietud entre ellos. En esos espacios de quietud es donde comienza la verdadera práctica. Ahí, en ese silencio interior, en ese estado de presencia, alerta pero relajada, comienzas a construir con tu imaginación. Pero no cualquier tipo de imaginación. Esto es crucial. No es fantasía escapista. Es lo que yo llamo visualización sintérgica. Estás trabajando con las mismas herramientas que usa la látice, la red neuronal del espacio, para manifestar la realidad. Piensa en algo que genuinamente desees en tu vida, pero debe ser algo que resuene con tu ser más profundo, no solo con tus deseos superficiales o con lo que crees que deberías querer según las expectativas sociales. Pregúntate honestamente qué es lo que tu alma realmente anhela. Quizás es sanación física o emocional. Quizás es claridad mental o dirección en tu vida. Quizás es amor o creatividad o la capacidad de servir a otros de manera significativa, lo que sea. Debe venir de un lugar auténtico dentro de ti. Una vez que hayas identificado esto, comienzas a visualizarlo, pero no como algo que deseas en el futuro. Esto es fundamental. La mente subconsciente y la látice misma no trabajan con tiempo lineal de la manera que tu mente consciente lo hace. Debes visualizar tu deseo como si ya fuera real en el presente. Te ves a ti mismo, sientes, escuchas, hueles, saboreas la realidad de ya estar viviendo lo que deseas, no como una fantasía futura, sino como una experiencia presente. Y aquí viene algo que descubrí en mis investigaciones y que es absolutamente crucial. Debes involucrar emoción genuina en esta visualización. No emoción forzada o fingida, sino el sentimiento real que experimentarías si tu deseo ya fuera realidad. Si estás visualizando salud, siente la vitalidad fluyendo por tu cuerpo. Si estás visualizando amor, siente ese calor en tu pecho, esa apertura, esa conexión. Si estás visualizando éxito en algún emprendimiento, siente la satisfacción, la alegría, el sentido de propósito cumplido. ¿Por qué es tan importante la emoción? Porque en mis estudios sobre la neurobiología de la conciencia, descubrí que la emoción es el lenguaje de comunicación entre tu mente consciente y tu subconsciente, entre tu ser individual y la látice cósmica. La emoción carga tu visualización con energía, la hace real en las dimensiones más sutiles de la existencia. Es como si la emoción fuera el combustible que impulsa tu intención hacia la manifestación. Los chamanes con los que trabajé entendían esto intuitivamente. Cuando doña Pachita realizaba sus curaciones, que yo presencié y que desafiaban toda explicación racional, ella entraba en estados de intensa emoción sagrada. No era emoción caótica o descontrolada. Era una emoción enfocada, dirigida, un amor profundo combinado con una voluntad férrea. Y en ese estado he visto cosas que me costó años aceptar, aunque estaban ocurriendo frente a mis ojos. Vi materializaciones, vi sanaciones instantáneas
de condiciones que la medicina consideraba incurables, vi la realidad física transformarse en respuesta a la intención consciente. Ahora bien, esto que estoy compartiendo contigo no es magia en el sentido supersticioso, es ciencia, pero una ciencia que va más allá de los paradigmas materialistas, reduccionistas que dominan nuestras universidades. Es una ciencia que reconoce que la conciencia es fundamental, que la realidad es participativa, que tú como observador consciente no eres un mero espectador pasivo del universo, sino un co-creador activo de tu experiencia. Entonces, cada noche, en ese momento antes de dormir, dedicas tiempo a esta práctica. Al principio puede tomarte 20 o 30 minutos. Con el tiempo, conforme te vuelves más hábil, puedes alcanzar el estado necesario en pocos minutos. Te relajas profundamente, aquietas tu mente, entras en ese espacio de presencia receptiva y ahí, con toda la intensidad que puedas reunir, visualizas tu deseo como si ya fuera real, sintiendo la emoción genuina de esa realidad. Pero hay otra capa en esta práctica que quiero compartir contigo. Algo que aprendí específicamente de las tradiciones indígenas y que corroboré en mis investigaciones sobre estados alterados de conciencia. No solo visualizas lo que deseas para ti mismo, también en ese estado expandido de conciencia, antes de dormir, puedes conectarte con otros, puedes enviar intenciones de sanación, de amor, de apoyo a personas que conoces, incluso a personas que nunca has visto, pero que sabes que están sufriendo en algún lugar del mundo. Esto puede sonar místico o incluso ridículo para una mente escéptica, pero permíteme decirte que tenemos evidencia experimental de lo que llamamos transferencia de pensamiento o telepatía. En mi laboratorio realizamos cientos de experimentos donde dos personas separadas físicamente lograban comunicarse de mente a mente por encima de las probabilidades del azar. Y estos efectos eran más fuertes cuando los sujetos estaban en estados alterados de conciencia, estados similares a los que ocurren naturalmente antes de dormir. La explicación desde la teoría sintérgica es clara. Si todos estamos conectados a través de la látice, si la conciencia es un campo no localizado, entonces las fronteras que percibimos entre tu mente y mi mente son, en cierto sentido, ilusorias. Son construcciones útiles para funcionar en la realidad ordinaria, pero no son absolutas. En estados expandidos de conciencia, estas fronteras se vuelven permeables y puedes literalmente tocar con tu mente la mente de otro. Puedes enviar energía, información, intención curativa a través de esta red invisible que nos conecta a todos. Así que después de visualizar tu propio bienestar y tus propios deseos, expande tu campo de conciencia. Piensa en alguien que amas, alguien que sabes que está pasando por dificultades. Visualízalo envuelto en luz, en amor, en energía sanadora. Siéntelo bien, saludable, feliz. Y luego, si puedes, expande aún más. Piensa en tu comunidad, en tu país, en la humanidad entera. Envía esa intención de paz, de sanación, de despertar de conciencia hacia todos los seres. Esto no es altruismo ingenuo. Hay una razón muy práctica y egoísta, si quieres verlo así, para hacer esto. Resulta que cuando expandes tu conciencia para incluir el bienestar de otros, paradójicamente amplías tu propia capacidad de recibir. Es como si el universo reconociera tu disposición a servir como canal de energía positiva y en respuesta te convirtiera en un canal más amplio, capaz de recibir más. Los místicos de todas las tradiciones lo han sabido siempre. La verdadera abundancia viene de dar, no de acumular. Ahora, quiero hablarte de algo que puede ocurrir cuando practicas esto consistentemente. Al principio, quizás las primeras noches, incluso las primeras semanas, puede parecer que no está pasando nada. Tu mente escéptica, ese guardián que protege tu status quo, te dirá que esto es una tontería,
que estás perdiendo tu tiempo. Es normal, espéralo, no te desanimes, porque lo que está sucediendo durante esas primeras semanas es que estás entrenando tu cerebro, estás creando nuevas redes neuronales, estás enseñándole a tu sistema nervioso a entrar en este estado especial de conciencia. Estás literalmente reescribiendo patrones que han estado grabados en tu biología durante años, quizás décadas. Esto toma tiempo, requiere paciencia, requiere fe, no una fe ciega y dogmática, sino la fe que viene de comprometerte con un experimento y darle el tiempo suficiente para que muestre resultados. Y entonces un día algo cambia. Quizás te despiertas una mañana y notas que te sientes diferente, más ligero, más esperanzado, más conectado. O quizás empiezas a notar sincronicidades, esas coincidencias significativas que parecen demasiado perfectas para ser aleatorias. Encuentras exactamente el libro que necesitas leer, conoces a la persona correcta en el momento correcto, recibes una oportunidad que no esperabas, las cosas comienzan a fluir. Esto es lo que yo llamo sintonización con el campo sintérgico. A medida que practicas esta técnica antes de dormir, tu campo de conciencia individual comienza a resonar más armoniosamente con el campo de conciencia universal. Y cuando hay resonancia, hay intercambio de información, hay flujo de energía, las cosas que necesitas comienzan a venir a ti porque has sintonizado la frecuencia correcta para recibirlas. Pero debo advertirte sobre algo importante. A medida que tu conciencia se expande, a medida que comienzas a percibir más, también puedes volverte más sensible. Puedes empezar a sentir las emociones de otras personas más intensamente. Puedes volverte más consciente del sufrimiento que existe en el mundo, del dolor, de la confusión. Esto puede ser abrumador si no estás preparado para ello. Los chamanes con los que aprendí me enseñaron que expandir la conciencia sin desarrollar simultáneamente compasión y discernimiento puede ser peligroso. Puedes perderte en las dimensiones que estás explorando. Puedes confundir tus percepciones expandidas con la realidad absoluta. Puedes caer en lo que algunas tradiciones llaman inflación del ego espiritual, donde comienzas a creer que eres especial, elegido, superior a otros que no han tenido tus experiencias. Por eso insisto en que esta práctica debe estar enraizada en la humildad y en el servicio. Cada noche, cuando haces tu práctica antes de dormir, recuérdate a ti mismo que no eres un individuo aislado tratando de manipular el universo para tu beneficio personal. Eres una célula en el cuerpo de la humanidad, una ola en el océano de la conciencia universal. Tu bienestar está inextricablemente conectado con el bienestar de todos los seres. Lo que es bueno para ti en el sentido más profundo es bueno para el todo. Durante mis años de investigación tuve experiencias que transformaron por completo mi comprensión de quién soy, de qué es la realidad. Hubo momentos, especialmente durante las ceremonias con plantas sagradas, que compartí con comunidades indígenas, donde los límites de mi identidad individual se disolvieron completamente. Experimenté una fusión con todo lo que existe, una unidad tan completa, tan absoluta, que cuando regresé a mi estado ordinario de conciencia, ya no podía creer en la ilusión de la separación de la misma manera. Esas experiencias no fueron solo viajes psicodélicos interesantes, fueron revelaciones sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Y lo extraordinario es que esas experiencias cambiaron las mediciones que hacíamos de mi cerebro. Mi electroencefalograma mostraba patrones después de esas experiencias que no mostraba antes. Era como si mi cerebro se hubiera reorganizado, hubiera aumentado su coherencia, su capacidad de procesar información de manera integral. Y aquí está lo importante. No necesitas plantas sagradas para acceder a estados similares de conciencia expandida. Ese momento, antes de dormir, cuando se practica con intención y consistencia, puede llevarte a lugares comparables, quizás más sutiles, más graduales, pero igualmente transformadores. Porque ese estado hipnagógico, como lo llaman los científicos,
es naturalmente psicodélico en el sentido literal de la palabra, revela la mente, muestra aspectos de la psique que permanecen ocultos durante la vigilia ordinaria. Déjame hablarte también de los sueños, porque lo que ocurre con esta práctica es que tus sueños comienzan a cambiar, empiezan a volverse más vívidos, más memorables, más significativos, y a veces empiezas a tener lo que se llaman sueños lúcidos, donde eres consciente dentro del sueño de que estás soñando. Estos sueños lúcidos son laboratorios extraordinarios de conciencia, donde puedes experimentar y aprender sobre la naturaleza de la realidad de maneras que son imposibles en el estado de vigilia. En la tradición tibetana tienen una práctica llamada yoga de los sueños, donde entrenan específicamente para mantener la conciencia durante el sueño. Y lo que descubrí es que la práctica que te estoy compartiendo, esta técnica antes de dormir, es una puerta natural hacia esos estados lúcidos, porque estás cultivando la capacidad de mantener un hilo de conciencia incluso mientras te sumerges en el sueño. ¿Y qué puedes hacer en un sueño lúcido? Todo. Puedes volar, puedes atravesar paredes, puedes visitar lugares que no existen en la realidad física, puedes encontrarte con aspectos de ti mismo que normalmente están ocultos, puedes incluso tener encuentros con lo que parecen ser entidades o inteligencias que tienen existencia independiente. Ahora, no voy a afirmar que sé con certeza qué son estas entidades. No sé si son aspectos proyectados de tu propia psique o si son realmente seres independientes que existen en otras dimensiones. Lo que sí sé es que estos encuentros pueden ser profundamente significativos y transformadores. Pero más allá de las experiencias extraordinarias, hay algo mucho más práctico e inmediato que comienza a ocurrir cuando practicas consistentemente esto que te estoy enseñando. Tu vida diaria se transforma. Comienzas a despertarte por las mañanas sintiéndote más descansado, más claro, más enfocado. Empiezas a notar que tienes más energía durante el día, más creatividad, más capacidad de concentración. Tus relaciones mejoran porque estás más presente, más consciente, menos reactivo. Estas mejoras no son accidentales. Tienen que ver con la calidad de tu sueño. Verás, cuando te duermes con la mente llena de preocupaciones, de tensiones no resueltas, de emociones negativas, todo eso se procesa durante la noche de maneras que mantienen tu sistema nervioso en un estado de estrés, incluso mientras duermes. Tus sueños pueden volverse pesadillas. Tu cuerpo no descansa adecuadamente. Te despiertas cansado incluso después de dormir 8 horas. Pero cuando practicas lo que te estoy enseñando, te duermes en un estado de paz, de coherencia, de intención positiva. Tu subconsciente entonces utiliza las horas de sueño no para procesar traumas y miedos, sino para integrar las visiones positivas que has sembrado, para trabajar en resolver los problemas que has planteado, para alinearte con las posibilidades que has visualizado. Te despiertas no solo descansado físicamente, sino renovado psicológicamente, espiritualmente. Hay otro aspecto de esta práctica que quiero enfatizar, algo que observé especialmente en mi trabajo con chamanes. Ellos utilizaban ese momento antes de dormir, no solo para sembrar intenciones positivas, sino también para hacer lo que yo llamaría limpieza psíquica. Revisaban conscientemente su día, observando las interacciones que habían tenido, las emociones que habían experimentado, buscando cualquier resentimiento, cualquier enojo, cualquier miedo que necesitara ser liberado. Y luego conscientemente perdonaban a otros por cualquier daño real o percibido. Y crucialmente se perdonaban a sí mismos por sus errores, por sus fallos, por sus momentos de inconsciencia. Este proceso de perdón antes de dormir es extraordinariamente poderoso porque libera energía psíquica que de otro modo quedaría atrapada en patrones de resentimiento y culpa. Te invito a que incorpores esto en tu práctica. Después de relajarte, después de aquietar tu mente, después de hacer tus visualizaciones positivas, toma unos momentos para revisar tu día. No con juicio, no con crítica, sino con la mirada compasiva de un testigo amoroso. Y si encuentras cualquier carga emocional, cualquier asunto no resuelto,
conscientemente decides soltarlo. Visualiza esa energía negativa saliendo de tu cuerpo como humo que se disipa en el aire. Siente el alivio, la ligereza que viene de soltar. Ahora bien, sé que alguno de ustedes puede estar pensando, esto suena hermoso en teoría, pero ¿realmente funciona? ¿Hay evidencia real? Y quiero ser honesto contigo. La evidencia científica en el sentido convencional es limitada porque estas prácticas son difíciles de estudiar con los métodos reduccionistas de la ciencia materialista. Es difícil cuantificar la expansión de conciencia. Es difícil medir la sintonización con el campo sintérgico en un laboratorio. Pero lo que sí tenemos son miles de años de sabiduría acumulada de tradiciones místicas y espirituales de todo el mundo que han estado enseñando variaciones de esta práctica. Y tenemos incontables testimonios de personas cuyas vidas han sido transformadas. Y tenemos mi propia investigación, los experimentos que realicé sobre estados alterados de conciencia, sobre la transferencia de pensamiento, sobre la relación entre intención y realidad física, que, aunque no fueron perfectos, apuntaban consistentemente hacia la realidad de que la conciencia puede influir en el mundo de maneras que van más allá de lo que la ciencia ortodoxa está dispuesta a admitir. Pero más importante que cualquier evidencia externa es la evidencia que tú puedes generar por ti mismo. Esta práctica que te estoy compartiendo es un experimento que puedes realizar en el laboratorio de tu propia vida. Pruébalo esta noche, pruébalo durante 30 noches consecutivas, observa qué sucede. Sé tu propio científico, recopila tus propios datos y entonces decide por ti mismo si esto funciona. Una cosa que aprendí de los verdaderos maestros de la conciencia es que no piden fe ciega, no piden que creas en sus enseñanzas sin cuestionamiento. Ellos dicen, aquí está la técnica, aquí está el mapa, ahora explora el territorio por ti mismo y descubre tu propia verdad. Yo te estoy ofreciendo lo mismo. No quiero que creas en lo que te estoy diciendo. Quiero que lo experimentes, que lo pruebes, que descubras por ti mismo. Y cuando comiences a practicar, por favor, sé paciente contigo mismo. La mente occidental está tan condicionada para la gratificación instantánea, para los resultados inmediatos, que cuando algo requiere práctica sostenida, paciencia, compromiso, muchas personas se rinden después de unos pocos intentos. Los chamanes con los que viví me enseñaron una perspectiva diferente del tiempo. Para ellos, entrenar la conciencia no era algo que haces por un tiempo para obtener un resultado y luego dejas. Era un estilo de vida, un compromiso de toda la vida con el despertar, con la expansión, con el servicio. No tienes que convertirte en un monje o en un chamán. Puedes tener una vida completamente ordinaria, un trabajo normal, una familia, responsabilidades mundanas y aún así dedicar estos pocos minutos cada noche antes de dormir a esta práctica sagrada. De hecho, esa es precisamente la belleza de lo que te estoy compartiendo. No requiere que abandones tu vida. Simplemente requiere que transformes uno de los momentos que ya experimentas cada día, ese momento de transición hacia el sueño, en una práctica consciente de expansión y transformación. Permíteme compartir algo más que es crucial. A medida que practicas esto, puedes comenzar a tener experiencias que son difíciles de explicar o entender dentro de tu marco de referencia ordinario. Puedes tener premoniciones que luego se cumplen. Puedes pensar en alguien y luego recibir una llamada de esa persona. Puedes sentir que sabes cosas sobre situaciones o personas sin tener explicación lógica de cómo lo sabes. Estas experiencias pueden ser desconcertantes, incluso atemorizantes si no estás preparado para ellas. Lo que está sucediendo es que tu percepción se está expandiendo más allá de los límites del espacio y el tiempo ordinarios. Estás comenzando a acceder a información de la látiz, esa matriz de interconexión universal de la que he estado hablando. Y esto es completamente natural. Aunque nuestra cultura nos ha enseñado a desconfiar o negar estas capacidades, mi consejo es que si experimentas estas cosas, no te asustes,
pero tampoco te infles de orgullo pensando que eres especial o elegido. Simplemente reconoce que estás desarrollando capacidades naturales de la conciencia humana que han estado dormidas. Anótalas en un diario si quieres, pero no te obsesiones con ellas. No permitas que se conviertan en el objetivo de tu práctica. El verdadero objetivo es la transformación de tu ser, el despertar de tu conciencia, el desarrollo de tu capacidad para vivir con más amor, más compasión, más presencia, más alegría. Los fenómenos psíquicos son efectos secundarios, no la meta. Hay algo más que necesito compartir contigo sobre la naturaleza de la visualización antes de dormir. Muchas personas cometen el error de visualizar únicamente resultados externos: dinero, posesiones materiales, estatus, reconocimiento. Y aunque no hay nada inherentemente malo en desear estas cosas, he observado que cuando la práctica se enfoca únicamente en lo externo, los resultados son limitados o incluso contraproducentes. Puedes manifestar lo que deseas externamente, pero seguir sintiéndote vacío por dentro. Lo que he aprendido, tanto de mi investigación como de los maestros indígenas, es que la verdadera transformación debe comenzar desde dentro. En lugar de visualizar únicamente circunstancias externas, visualiza primero la persona en quien quieres convertirte. ¿Qué cualidades quieres desarrollar? Paciencia, valor, compasión, claridad mental, creatividad, capacidad de amar sin condiciones. Visualízate ya poseyendo estas cualidades. Siéntelas como reales en tu cuerpo. Imagina cómo te moverías por el mundo si ya fueras esa versión de ti mismo. ¿Cómo responderías a los desafíos? ¿Cómo tratarías a las personas? ¿Qué decisiones tomarías? Esta visualización de tu transformación interna es muchísimo más poderosa que la visualización de circunstancias externas, porque cuando cambias quién eres en tu interior, las circunstancias externas inevitablemente se reorganizan para reflejar ese cambio interno. Esto no es pensamiento mágico, es una comprensión profunda de cómo funciona la causalidad en el universo. Tu estado interno de conciencia es la causa primaria. Las circunstancias externas son efectos secundarios. Cambia la causa y los efectos cambiarán automáticamente. Pero si solo intentas cambiar los efectos sin transformar la causa, estarás en una batalla constante e interminable. Déjame contarte algo que observé durante mi trabajo con doña Pachita. Ella nunca se veía a sí misma como una persona ordinaria con poderes extraordinarios. Se veía a sí misma como un canal, un instrumento a través del cual fluía algo mucho más grande que ella. Y precisamente porque no había ego en su trabajo, porque no estaba tratando de demostrar nada o impresionar a nadie, las sanaciones que lograba eran asombrosas. He visto con mis propios ojos cosas que desafían toda explicación materialista de la realidad. Y lo que ella me enseñó, sin palabras, solo a través de su ejemplo, es que el verdadero poder viene de la rendición, no del control. Viene de convertirte en un vehículo para algo más grande, no de inflar tu ego individual. Esto es paradójico para la mente occidental, que está tan obsesionada con el control, con la manipulación, con hacer que las cosas sucedan a través de la fuerza de voluntad. Entonces, cuando practicas esta técnica antes de dormir, después de hacer tus visualizaciones, después de sembrar tus intenciones, hay un paso final que es absolutamente crucial. Debes soltar, debes liberar tu apego al resultado. Debes entregarle tu visión al universo, a Dios, a la inteligencia cósmica, como quieras llamarlo, y confiar en que se manifestará de la manera y en el momento que sea correcto, que puede ser diferente de lo que tu mente limitada imagina. Esta rendición final no es resignación pasiva, es un acto de profunda confianza. Es reconocer que hay una inteligencia operando en el universo que es infinitamente más vasta y sabia que tu pequeño yo individual. Y cuando te alineas con esa inteligencia en lugar de luchar contra ella, cuando te conviertes en un colaborador en lugar de un controlador, entonces lo imposible se vuelve posible. Durante mis años de investigación
especialmente cuando estaba desarrollando la teoría sintérgica, pasé por periodos de intensa confusión y frustración. Había momentos en que sentía que estaba al borde de un gran descubrimiento, pero no podía articularlo, no podía capturarlo en palabras o ecuaciones, y cuanto más trataba de forzarlo, más se me escapaba. Y entonces, una noche, después de rendirme, después de decidir simplemente ir a dormir y dejar de luchar con el problema, justo en ese momento de transición hacia el sueño, la solución apareció, completa, clara, como si alguien la hubiera descargado directamente en mi mente. Me levanté inmediatamente y comencé a escribir. Y lo que emergió fue la base de lo que luego se convertiría en mi trabajo más importante. Esa experiencia me enseñó algo fundamental: la solución a nuestros problemas, las respuestas a nuestras preguntas más profundas. Ya existen en algún nivel de la latice. No tenemos que crearlas desde cero. Solo necesitamos sintonizarnos con la frecuencia correcta para recibirlas. Y ese momento antes de dormir es uno de los mejores momentos para esa sintonización. Así que, si estás enfrentando algún problema en tu vida, algún desafío que no puedes resolver con tu mente consciente ordinaria, te invito a que lo plantees antes de dormir. No de manera obsesiva o ansiosa, sino con una curiosidad genuina y una disposición a recibir la respuesta. Plantea el problema, pide ayuda a tu sabiduría interior, a la inteligencia universal, y luego suéltalo y duerme. No te sorprendas si te despiertas con la solución o si durante los próximos días la respuesta llega a ti de formas inesperadas. Quiero hablarte también sobre algo que puede ocurrir a medida que profundizas en esta práctica. Sí, puedes comenzar a experimentar lo que yo llamo estados de fusión temporal. Son momentos usualmente breves al principio, donde pierdes completamente el sentido de tu identidad separada. No hay un yo aquí adentro y un mundo allá afuera. Solo hay experiencia pura, conciencia pura, sin división entre el observador y lo observado. Estos estados pueden ser absolutamente extáticos o pueden ser aterradores, dependiendo de cuánto te aferres a tu sentido de identidad individual. Si te resistes, si intentas mantener control, pueden sentirse como si estuvieras muriendo, desintegrándote. Pero si te relajas en ellos, si permites que ocurran, son experiencias de libertad inimaginable, de unidad con todo lo que existe. En las tradiciones místicas, estos estados se llaman de muchas maneras: samadhi en el yoga, kensho en el zen budismo, iluminación, despertar, unión mística. Y lo extraordinario es que no son reservados únicamente para santos o monjes que pasan décadas en cuevas meditando. Pueden ocurrirle a cualquiera que esté dispuesto a adentrarse en las profundidades de su conciencia con sinceridad y valor. Y ese momento antes de dormir, cuando se practica de la manera que te he estado enseñando, puede ser una puerta hacia estos estados. No puedo prometerte que los experimentarás, porque no están bajo mi control ni bajo el tuyo. Surgen cuando las condiciones son apropiadas, cuando tu sistema nervioso está preparado, cuando tu psique está lista. Pero puedo decirte que si creas las condiciones adecuadas a través de tu práctica, aumentas dramáticamente la probabilidad de que ocurra. Ahora, quiero abordar algo que puede estar en la mente de algunos de ustedes. Pueden estar preguntándose: ¿es esto compatible con mi religión, con mis creencias existentes? Y mi respuesta es: esta práctica no es una religión. No estoy pidiéndote que creas en ningún dogma particular, que adoptes ninguna doctrina específica. Lo que te estoy ofreciendo es una herramienta, una técnica basada en la comprensión de cómo funciona la conciencia humana. He conocido practicantes cristianos, judíos, musulmanes, budistas, hindúes y también ateos, todos utilizando variaciones de esta práctica de manera que es consistente con sus propias creencias. Un cristiano puede dedicar su práctica a Cristo, visualizando la luz de Cristo llenándolo. Un budista puede enfocar su práctica en cultivar compasión por todos los seres sintientes. Un ateo puede verlo simplemente como una técnica de neuroplasticidad,
reprogramando su cerebro hacia patrones más saludables. Todos estos enfoques son válidos. La técnica fundamental es la misma. Lo importante no es la etiqueta que le pongas o la explicación conceptual que uses para entenderla, lo importante es la práctica en sí, la experiencia directa, la transformación que produce en tu vida. Como decían los antiguos, la prueba del pudín está en comerlo. No en filosofar sobre él, no en creer cosas sobre él, sino en probarlo y ver por ti mismo. Permíteme compartir algo más que es de suma importancia. A medida que practiques esto y tu conciencia se expanda, puedes comenzar a darte cuenta de cosas sobre tu vida que antes no veías. Puedes volverte consciente de patrones autodestructivos, de relaciones tóxicas, de creencias limitantes que has estado cargando sin cuestionarlas. Este proceso de volverse consciente puede ser incómodo, incluso doloroso a veces. Es como si hubieras estado viviendo en una habitación poco iluminada toda tu vida y de repente alguien enciende las luces brillantes. Al principio tus ojos duelen, quieres cerrarlos, quieres regresar a la comodidad familiar de la penumbra, pero si permites que tus ojos se ajusten, si tienes el valor de mantenerlos abiertos, eventualmente ves con claridad. Y esa claridad, aunque inicialmente incómoda, es infinitamente preferible a la ceguera cómoda. Así que prepárate para ese proceso. Prepárate para ver cosas sobre ti mismo y tu vida que quizás prefieras no ver. Y cuando eso suceda, no te juzgues duramente, no te castigues por tus imperfecciones. Simplemente obsérvalas con la misma compasión con la que observarías las dificultades de un niño pequeño aprendiendo a caminar. Eres un ser en evolución, en proceso, en crecimiento constante. Los errores y las limitaciones son parte del viaje, no obstáculos para él. También quiero advertirte sobre algo que vi repetidamente en mis años de investigación. El peligro de usar estas técnicas únicamente para el beneficio personal sin considerar el bienestar mayor. He conocido personas que desarrollaron capacidades genuinas de conciencia expandida, pero las utilizaron para manipular a otros, para ganar ventaja a expensas de los demás, para alimentar su ego y su poder personal. Estas personas eventualmente encontraron que las mismas fuerzas que habían aprendido a manejar se volvían contra ellas. Es como si el universo tuviera mecanismos de autorregulación que no permiten el uso egoísta prolongado de capacidades que están destinadas a servir la evolución de la conciencia colectiva. Los chamanes tradicionales entienden esto perfectamente. Saben que cualquier poder que reciban es un regalo para ser usado en servicio, no una posesión para ser explotada. Por eso insisto tanto en que incluyas en tu práctica nocturna no solo tus deseos personales, sino también la intención de servir al bienestar mayor. Esto no es moralismo, es sabiduría práctica. Cuando tu práctica está enraizada en el servicio, cuando tu intención es genuinamente contribuir al despertar y sanación de la conciencia colectiva, te alineas con las fuerzas evolutivas más profundas del universo. Y esas fuerzas entonces te apoyan de maneras que no podrías imaginar. Ahora quiero compartir algo sobre la persistencia y la constancia en esta práctica. En nuestra cultura occidental estamos tan acostumbrados a la gratificación inmediata que tendemos a abandonar cualquier práctica que no produzca resultados dramáticos en pocos días. Pero las transformaciones más profundas, las más duraderas y significativas, toman tiempo, requieren paciencia, requieren fe en el proceso, incluso cuando no ves evidencia inmediata de progreso. Piénsalo de esta manera. Si plantas una semilla en la tierra, no crece instantáneamente. Primero debe germinar bajo tierra, invisible a tus ojos. Desarrolla raíces, se fortalece en la oscuridad antes de poder brotar hacia la luz. Y si cada día la desentierras para verificar si está creciendo, si la perturbas constantemente con tu ansiedad e impaciencia, probablemente morirá sin nunca llegar a florecer. Lo mismo ocurre con las semillas de intención que plantas cada noche antes de dormir. Necesitan tiempo para germinar en las profundidades de tu subconsciente, en los planos sutiles de la realidad. Necesitan ser regadas diariamente con tu práctica consistente.
y necesitan que confíes en el proceso, que permitas que se desarrollen en su propio tiempo sin la interferencia constante de tu duda y tu impaciencia. He visto personas que practican esto religiosamente durante 3 meses, 6 meses, incluso un año, sin ver resultados dramáticos. Y luego de repente todo cambia. Es como si hubieran alcanzado una masa crítica, un punto de inflexión. Y entonces las transformaciones llegan no gradualmente, sino en avalancha. La vida que habían estado visualizando se manifiesta de maneras que superan incluso lo que habían imaginado. ¿Por qué sucede esto? En la teoría sintérgica lo explico así. Estás trabajando en múltiples niveles de la realidad simultáneamente. Los cambios ocurren primero en los niveles más sutiles, menos densos de la existencia. Y solo después de que cierta cantidad de cambio se ha acumulado en esos niveles, se precipita hacia el nivel de la realidad física que puedes ver y tocar. Es como agua llenando un vaso. Al principio no parece estar pasando nada, pero el agua se va acumulando, acumulando y finalmente alcanza el borde y comienza a derramarse. Entonces, si has estado practicando por un tiempo y sientes que no está funcionando, te pido que no te rindas. Continúa, mantén la fe. Quizás estás mucho más cerca de ese punto de inflexión de lo que crees. Y si apenas estás comenzando, establece el compromiso ahora mismo de practicar durante al menos 3 meses antes de juzgar los resultados. Dale a esta práctica el tiempo que necesita para trabajar su magia en las profundidades de tu ser. También quiero hablarte sobre la importancia del ambiente en el que practicas. Idealmente tu dormitorio debería ser un espacio sagrado, un templo para esta práctica nocturna. No es necesario que sea elaborado o costoso, pero debe ser limpio, ordenado, tranquilo. Los objetos que tienes en tu dormitorio, las imágenes en las paredes, todo esto afecta tu campo energético, tu estado mental. Los chamanes con los que trabajé prestaban mucha atención a estos detalles. Sabían que el ambiente físico y el ambiente psíquico están interconectados. Un espacio caótico y desordenado crea una mente caótica y desordenada. Un espacio sereno y armonioso facilita estados internos de serenidad y armonía. Así que te invito a que dediques algún tiempo a preparar tu espacio de dormir. Quita el desorden, limpia profundamente. Quizás quieras tener algún objeto significativo cerca de tu cama, algo que represente tus aspiraciones espirituales o tus intenciones más profundas. Puede ser tan simple como una vela, una imagen que te inspire, una planta. No es superstición, es crear un ambiente que apoye tu práctica, que te recuerde cada noche cuando entras en ese espacio que estás entrando en un tiempo sagrado. Y hablando de tiempo sagrado, permíteme enfatizar algo crucial. Este momento antes de dormir debe estar protegido. En nuestra cultura moderna hay tantas cosas compitiendo por nuestra atención. La televisión, el teléfono, las redes sociales, las preocupaciones del día. Todas estas cosas quieren infiltrarse en ese tiempo precioso antes de dormir. Debes establecer límites firmes. Apaga los dispositivos electrónicos al menos 30 minutos antes de acostarte. La luz azul de las pantallas interfiere con tu producción de melatonina y mantiene tu mente en un estado de activación que es completamente contraproducente para lo que estás tratando de lograr. Además, el contenido que consumes a través de esos dispositivos, usualmente noticias perturbadoras o estímulos diseñados para capturar tu atención de manera adictiva, contamina tu espacio mental justo cuando necesitas que esté tranquilo y receptivo. Si vives con otras personas, comunícales la importancia de este tiempo para ti. Pídeles que respeten tu necesidad de quietud antes de dormir. Si es necesario, cierra la puerta de tu habitación. Créate un límite físico que señale: este es mi tiempo sagrado, mi tiempo de práctica, mi tiempo de conexión con las dimensiones más profundas de mi ser. Ahora, quiero compartir algo sobre lo que puedes esperar a nivel físico cuando practicas esto consistentemente. Muchas personas reportan que comienzan a experimentar sensaciones inusuales durante su práctica. Pueden sentir hormigueo en sus manos o pies, pueden sentir calor o frío
Pueden sentir como si su cuerpo se estuviera expandiendo más allá de sus límites físicos normales, o como si se estuviera volviendo muy pesado o muy ligero. Estas sensaciones son completamente normales. Son señales de que tu energía sutil, lo que algunas tradiciones llaman prana o chi, está comenzando a moverse de maneras diferentes. Tu sistema nervioso está siendo recalibrado, nuevos circuitos neuronales están siendo activados. No te asustes si experimentas estas cosas. Simplemente obsérvalas con curiosidad neutral. Son parte del proceso de transformación. Algunos practicantes también reportan ver luces o colores cuando tienen los ojos cerrados durante su práctica. Pueden ver patrones geométricos, formas que se mueven y cambian. En la tradición tibetana, estos se llaman nimitas y son considerados señales de que la meditación se está profundizando. En mi investigación he visto que estos fenómenos corresponden a cambios en la actividad eléctrica del cerebro, particularmente en las áreas visuales de la corteza. No es necesario que busques activamente estas experiencias. Si suceden, simplemente obsérvalas sin apegarte a ellas. Si no suceden, no te preocupes. No son el objetivo de la práctica. Son simplemente efectos secundarios que algunas personas experimentan y otras no. Lo importante son los cambios reales en tu vida, en tu conciencia, en tu capacidad de vivir con más plenitud y presencia. También quiero hablarte sobre algo que puede ocurrir y que es muy importante reconocer. Puedes experimentar lo que se llama una crisis de curación o noche oscura del alma. A medida que tu conciencia se expande, pueden surgir emociones reprimidas, recuerdos dolorosos, traumas que has mantenido enterrados durante años o incluso décadas. Esto puede ser intenso y abrumador. Si esto te sucede, por favor entiende que es parte del proceso de sanación. No puedes trascender lo que no has integrado. No puedes sanar lo que no has reconocido. Esas emociones y recuerdos están surgiendo ahora porque finalmente tienes la capacidad de procesarlos, de liberarlos. Tu práctica te ha fortalecido lo suficiente como para enfrentar lo que antes era demasiado para ti. Cuando surjan estas cosas, no trates de suprimirlas o negarlas. Permíteles estar presentes, siéntelas plenamente, pero no te identifiques con ellas. Recuerda que eres el espacio de conciencia en el que estas emociones están apareciendo, no las emociones mismas. Eres el cielo, no las nubes que pasan por él. Y si es demasiado intenso, por favor busca apoyo. Habla con un terapeuta, con un guía espiritual, con un amigo de confianza. No tienes que atravesar este proceso solo. Permíteme ahora compartir algo sobre la relación entre esta práctica y tus sueños. Como mencioné antes, tus sueños probablemente se volverán más vívidos y significativos. Pero hay algo más que puede suceder. Puedes comenzar a recibir en tus sueños lo que yo llamo enseñanzas directas. En algunas tradiciones espirituales se habla de maestros en los planos sutiles, seres de conciencia elevada que actúan como guías y maestros para aquellos que están en el camino del despertar. Ahora, no voy a afirmar saber con certeza si estos seres existen independientemente o si son proyecciones de aspectos más sabios de nuestra propia psique. Quizás la distinción en última instancia no importa tanto como pensamos. Lo que puedo decirte es que he tenido, y muchos de mis colaboradores y estudiantes han tenido, sueños donde recibimos enseñanzas claras, instrucciones específicas, respuestas a preguntas que habíamos estado contemplando. Estos sueños tienen una cualidad diferente a los sueños ordinarios. Son más claros, más memorables, cargados de un sentido de significado y propósito. Si comienzas a tener este tipo de sueños, te sugiero que lleves un diario al lado de tu cama. Cuando despiertes, especialmente si despiertas en medio de la noche después de un sueño significativo, anótalo inmediatamente. Los sueños se desvanecen rápidamente de la memoria consciente. Si esperas hasta la mañana, puede que hayas olvidado los detalles más importantes. Y al anotar tus sueños, no solo describas lo que sucedió, sino también cómo te sentiste, qué significados o insights surgieron. A veces el significado de un sueño no es evidente inmediatamente, pero cuando revisas tu diario semanas
o meses después, pueden revelar patrones, mensajes recurrentes, una sabiduría que tu subconsciente estaba tratando de comunicarte. Hay otro aspecto de esta práctica que quiero mencionar, algo que he observado especialmente en aquellos que la practican a largo plazo. Con el tiempo, la distinción entre la práctica y la vida ordinaria comienza a disolverse. La cualidad de conciencia que cultivas antes de dormir, esa presencia relajada y alerta, esa conexión con algo más grande que tu yo individual, comienza a extenderse hacia tu vida diurna.